Las actividades comienzan a normalizarse en el San Juan de Dios tras días sin medicamentos y atención irregular. La semana pasada, médicos del centro hospitalario suspendieron la atención en consulta externa debido a la falta de insumos básicos. Pacientes del hospital debieron conseguir su propia medicina. Con la acción esperaban presionar a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto y resolver las carencias de este centro. En vez, las acciones de médicos provocaron una serie de críticas, inclusive por parte del presidente Otto Pérez Molina, quien en declaraciones la semana pasada expresó que los médicos no estaban allí para haraganear, en palabras del presidente. La semana pasada empezaron a llegar insumos, pero no en su totalidad. El director del San Juan de Dios ha señalado que el centro asistencial tiene 78% de aprovisionamiento para los próximos 15 días. Vamos a empezar a poner el tema en contexto con el siguiente sondeo. Todos los pacientes o la gran mayoría tienen que comprar algunos medicamentos, ¿verdad? Que el hospital no cuenta, o algunos recursos que el hospital dejó de darnos para que nosotros llevemos a cabo todas las cirugías que tenemos pendientes. Por ejemplo, el 75% de los pacientes tienen que hacerse su tomografía en otro lugar que no es el hospital, ¿verdad? Tienen que comprar algunos insumos o algunos materiales para sus cirugías que el hospital no nos aporta, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, un paciente que tengamos que operar de un aneurisma cerebral. El hospital no cuenta con clips para esta patología, y los pacientes, a través de trabajo social, tienen que hacer el trámite para adquirir este material y que nosotros podamos operarlo. Hace unos días entró omeprazol, por ponerle un ejemplo. Al siguiente día ya no existía. Significa que aunque ellos compren un poco de un cierto medicamento, al siguiente periodo está desabastecido. O sea, no es esa la idea del movimiento. Lo que queremos es que abastezcan inmediatamente nuestro hospital y que lo abastezca con un flujo permanente y un flujo sostenible. Mi mamá tiene casi un mes de estar acá, esperando a que la operen porque no hay cama en intensivo. La familia ha tenido que estar comprando los medicamentos, ¿verdad? Para que soporte hasta el momento de la operación. ¿Me podrías comentar cómo ha sido con medicamentos? ¿Se les ha dado o ustedes han tenido que comprar? Muy pocos nos los han dado y los otros los hemos comprado nosotros. ¿Cuánto oscila la cantidad de medicamentos que ustedes han comprado? Mire, yo ya no sé, ya perdí la cuenta. Incluso el material que necesitan para operarla también, ¿verdad? Porque acá no hay. Sí, mi mamá también tiene un problema de aneurisma en el cerebro que necesita ser operada de emergencia, pero por falta del material para la operación no se ha podido operar. Hemos tratado también de comprar todos los medicamentos. Los médicos se han portado en disponibilidad de hacer su trabajo de la mejor forma posible, pero a falta de recursos ellos tampoco pueden arriesgar a los pacientes porque no pueden hacerlo, ¿verdad? Bueno, estas son declaraciones que nuestra compañera de Noticiero Guatevisión conseguía la semana pasada cuando ocurría toda esta crisis en el San Juan de Dios. Pero ¿cómo está ahora este centro hospitalario? Vamos a hablar al respecto con el doctor Napoleón Méndez, jefe de la emergencia del San Juan de Dios. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Buenos días. Doctor, empecemos hablando entonces de la situación actual del hospital. Ayer me comentaba, estuvimos platicando por teléfono, que ya todo quizá empezaba a regresar a la normalidad, pero cuéntenos, usted que está ahí día tras día, ¿cómo está esa situación ahora? Muy bien. Bueno, desde el punto de vista de la situación de la asamblea, pues el cuerpo de médicos decidió, ¿verdad?, y regresar, levantar las medidas de hecho, y pues está trabajando normalmente en la consulta externa. Hemos recibido el abastecimiento de algunos insumos básicos, indispensables para que nuestra labor sea lo más adecuada posible, pero los cambios nosotros estamos conscientes que no se pueden dar tan a corto plazo, ¿verdad? Porque el hospital ha estado desde hace mucho tiempo en abandono, desde el punto de vista de infraestructura, de insumos, de instrumental, de equipo de diagnóstico. No solo es compra de medicamentos con lo que se va a solucionar. Entendemos que mucho de esto es cuestión del presupuesto y es parte de lo que nosotros solicitamos a las autoridades, ¿verdad? El pago de la deuda que todos sabemos que el hospital tiene. Ningún hospital puede funcionar muy bien si tiene una deuda activa. Exacto. Ahora, doctor,
Lo que ocurrió la semana pasada, el hecho de suspender ciertos servicios dentro del hospital generó bastante crítica, unos en contra, otros a favor de lo que se estaba haciendo. Como médico en el San Juan, ¿por qué se toman este tipo de medidas? ¿Por qué suspender ciertas consultas dentro del hospital? Si nos podría explicar un poquito. Muy bien, claro que sí. Bueno, aprovechando este espacio que muy amablemente nos dan la oportunidad de comunicarnos a la población, en principio en nombre del Cuerpo Médico del Hospital General San Juan de Dios, quiero darle el mensaje a la población de disculpa por los inconvenientes que ellos tuvieron. El propósito exclusivo de esto fue precisamente el luchar por el bienestar de nuestro pueblo. No fue una lucha médica, sino fue una lucha de representantes del pueblo para el mismo pueblo. Ahora hay un montón de personas, como ustedes pudieron ver los relatos, que no tienen la oportunidad de expresarse y de pedir sus derechos. En pro de esas personas fue que nosotros levantamos ese tipo de medidas, pero habíamos agotado las vías administrativas correspondientes, nos habíamos comunicado varias veces con las autoridades administrativas del hospital, pero es un problema de presupuesto. Entonces empezamos con las medidas de presión y a tocar las puertas de cualquier instancia para que realmente a este problema nacional se le diera el enfoque y la importancia que tiene. Claro, lo vieron como la única medida, según usted, para presionar a las autoridades y que se haga algo al respecto y resolver este carecimiento de medicamentos que enfrentan en el Hospital San Juan de Dios. Hablando de autoridades, de presionar, ¿cómo ve usted la respuesta por parte de las autoridades ante lo que se llevó a cabo la semana pasada? ¿Cómo vieron ustedes la respuesta de tanto funcionarios del hospital como gobernantes en cuanto a este problema? Bueno, nosotros dentro del hospital tuvimos desde el inicio una buena comunicación con las autoridades administrativas del nosocomio, pero no es un problema solo de comunicación, es un problema de presupuesto. Como ustedes bien sabrán en los medios de comunicación, son más de 55 millones que todavía el hospital está en deuda. Por lo tanto, los proveedores no... con esa deuda no van a despachar los medicamentos que el hospital necesita. El hospital desde hace mucho tiempo no vemos nosotros que se tenga intervención en cuanto a la infraestructura básica. Entonces es un problema realmente de presupuesto, de planificación, como le digo, que tiene que resolverse a corto, mediano y largo plazo. Y pues esperamos que este sea el inicio de la solución, porque la situación no está solventada al 100%. Claro, vemos que, bueno, mencionaban que hay provisiones quizá para 15 días, también vemos que lo mismo está ocurriendo, o según dicen autoridades del Hospital Roosevelt, también ahí están enfrentando esta escasez de medicamentos. Vamos a ver cómo autoridades logran responder a esto. Muchísimas gracias al doctor Napoleón Méndez por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Con mucho gusto. Poner el doctor Napoleón Méndez hablando un poquito acerca de lo que se vivió la semana pasada en el Hospital San Juan de Dios, explicando un poco del por qué se tomaron esas medidas que fueron criticadas por muchos, como dije, tanto a favor y otros en contra de lo que hicieron los doctores, pero él nos recalca que fue la única manera de tener la atención de las autoridades y de que se les dieran los insumos necesarios para seguir atendiendo en ese hospital. Nosotros concluimos el tema con la pregunta del día a través de nuestras páginas sociales de Facebook y Twitter. ¿Qué opinas del paro laboral que realizaron los médicos del San Juan de Dios para exigir el abastecimiento de insumos? Déjenos saber cuál es su opinión a través de estos foros sociales que son tan importantes para seguir esta comunicación.